Buenas noches, soy Amador Rodríguez, gran maestro. Voy a proceder a hacer un resumen detallado de la partida que ha llevado hoy a Fabiano Caruana al liderato absoluto del Grand Slam en esta segunda ronda que se ha celebrado en Sao Paulo. Son 6 puntos los que efectivamente acumula ya Caruana. 4 tiene Aronian, que ayer ganó y hoy entabló. Anand tiene un par de puntos, tablas ayer, tablas hoy. Kariakin tiene 0 puntos. Vallejo tiene un punto. Bien, esta es la tabla de las posiciones. Bueno, esta partida comenzó como era de esperar, con Kariaki avanzando su peón a E4 en un par de casillas. Y Caruana también en muchísimas ocasiones ha dejado claro que él juega esta variante de Arcángel. ¿Sí? Entonces la partida pues entra aquí en la Ruy López. ¿Sí? Aquí las negras podían hacer caballo por E4, esta era una morfia abierta, apertura abierta, juega B5. Estuvimos comentando durante la retransmisión que antes se jugaba alfil B7. Yo jugué muchísimas veces alfil B7. Esa variante con alfil B7 era hace años, era muy popular, realmente. Pero en los últimos años ha habido un debate grandísimo con esta variante de Arcángel. Alfil C5, las blancas juegan C3, también podían hacer caballo por E5, D3, hay muchísimas jugadas. C3 es, bueno, la más popular. Y ahora, bueno, pues aquí hay, bueno, alfil E3 es una jugada bien jugable, tímida, porque las principales alternativas aquí son A4, alfil G5, esas son las líneas más críticas en este tipo de posición. Kariakin, claro, ya lo sabía, venía preparado. Después haremos un análisis teórico mañana, cuando proceda, cuando vayamos a comentar esta partida para la revista Peón de Rey en su ejemplar número 101, que saldrá a la venta el 1 de noviembre, que es una fecha perfecta, porque el torneo del Grand Slam termina el día 13 en Bilbao, en la última ronda. Bien, entonces, pues bueno, ya tendremos muchos más elementos de aquí a allá de analizar estas partidas. Hay que aprender ajedrez con ellas, bueno, hay que aprender muchísimo. Bueno, alfil E3, enroque y caballo B de 2, alfil B7. Bueno, todo esto es, por supuesto, teórico. Aquí las negras dan el primer paso, es por D4. Bien. Las negras, por supuesto, que no tienen ninguna necesidad de hacer esta jugada, se pueden quedar aquí en el centro tranquilamente. Hay muchas partidas, las negras juegan tranquilamente H6, torre 8. Bien, se quedan aquí, defienden, hacen sus cosas, sostienen el centro, como es habitual en la apertura española. Recordemos que en estas aperturas simétricas, en las que se hace 4 y E5, generalmente la tarea más importante para las negras, primordial, es mantener la simetría y defender el centro. Pero en la variante Arcángel, una de las cosas que la ha hecho popular con el transcurso de los años es la posibilidad que tienen las negras de desequilibrar la lucha, de romper esquemas, de salirse de todo lo que se supone que uno debe hacer y entrar entonces en la simetría. Y por eso ahora las negras en este momento juegan por D4 y caballo B4. Caballo B4, observen que amenaza caballo D3, desde donde se haría un ataque doble a la torre y al peón. Bueno, caballo B4 también es habitual en la variante Zaitsev de la española. La variante Zaitsev, en la que han jugado muchísimas partidas, por ejemplo, Kasparov y Karpov, aquellas variantes. Recuerden, el caballo de A negro estaba en D7, las negras en F5. Bueno, el caballo B4 es una jugada temática en estos momentos. Muy importante el caballo de 3, porque lo contrario sería una pérdida de tiempo. Las blancas jugarían ahora a 3 y el caballo tendría que regresar por donde mismo vino y sería fatal. Por tanto, el que el caballo amenaza ir a D3 es la justificación
claro, de que el caballo salte a B4, las blancas ponen su dama en E2, lo cual es normal, para proteger esta casilla, y ahora las negras aprovechan y avanzan su peón a C5. Este avance fue facilitado por el salto del caballo. Y este es un avance liberador en el centro, un avance sin el cual las negras se quedan pasivas. Hay que eso tenerlo claro. Cuando las negras hicieron E por D4, es porque vieron que iban sí o sí poder avanzar su peón a C5. Eso es muy importante, darse cuenta de ese detalle. Entonces, bueno, las blancas juegan A3, caballo C6. Y ahora, en los esquemas típicos del Ruy López, pues las blancas no necesariamente tienen que avanzar. Lo ideal para las blancas ahora sería defender el centro y esperar aquí, tranquilamente. Pero no pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque no tienen cómo evitar peón por peón. Si no puede la dama de 3 por C4. En ocasiones se puede esperar que las negras coman en D4 y dar la vuelta con el caballo, recuperar el peón después. Pero ahora el C por D4 atacaría el alfil. Hacer alfil G5, bueno, sería una jugada de gambito, pero eso no tiene muy buena pinta. La jugada que sí es factible en este tipo de posiciones y que sí hay que analizar a fondo, y que uno cuando juega con negras en este momento tiene que tener bien calculada, es D por C5. D por C5 es una jugada importante aquí porque las negras prácticamente están obligadas a comer de peón y entonces las blancas pueden avanzar el peón a E5. Cuando ese peón avanza a E5, pues suele siempre haber uno que otro peligro. Alfil G5, H3, alfil C2, es decir, ese tipo de jugada, bueno, seguramente Caruana, por supuesto, la tuvo en cuenta. Pero una jugada, quiero que si vosotros estudiáis este tipo de apertura, lo tengáis en cuenta cada vez que hagáis esta maniobra, que D por C5 puede tener bien mucho peligro. Bueno, las blancas juegan D5 y ahora el caballo viene a E7. Durante la retransmisión estuvimos analizando por qué caballo E7 y por qué no caballo E5. Caballo E5 hubiera dejado el centro estático, caballo por E5, se quedaba el peón dama pasado y sobre todo las negras se quedaban sin un juego vivo. Ahora, como pronto vamos a ver, vamos a transponer de una española a una estructura que se parece bastante a la Benoni. Una estructura en la que hay una columna semiabierta, esta columna que está aquí. Las blancas han protegido la casilla G4 para que los caballos no coordinen en torno a D7. Pero queda todavía la casilla D7, que las negras pueden intentar aquí hacer eso. Bien, las negras pueden intentar coordinar, jugar sus caballos, en algún momento hasta el C4, ¿no? Ese tipo de jugadas. Y ahora, podía haber jugado Caruana A4, era una posibilidad. A4, Cariaquín, mejor dicho, podía haber. A4 una jugada temática en la española. A4, lo que, bueno, no sé si las negras jugarían entonces C4, y claro, si se cambian los alfiles, como la dama queda expuesta aquí en la columna E2, las negras estarían tocando el peón de D5. Es el problema, que no hay donde meter esta dama. Si el caballo estuviera en G3, la posición blanca sería fantástica, porque la dama podría estar en D2, que es una casilla completamente natural, se amenazaría alfil G5, caballo H5, no habría nunca amenazas de que las negras tomaran en D5, punto E4 completamente defendido, pero la dama en E2 está antinatural. ¿Qué hizo Cariaquín? Bueno, Cariaquín hizo una jugada que era aparentemente lógica, B3. Con B3 las blancas amenazan un plan muy sencillo, que es jugar A4, poner a las negras en crisis pronto. A4, alfil D3 y obligarlas a que entreguen pues la casilla C4. Si después de un A4 las negras juegan B4, se quedan con el alfil encerrado allá en B6, se quedan muy mal. B3 parecía una jugada normal, pero lenta, muy lenta, y Caruana lo aprovechó de inmediato. Puso una sombra de duda sobre esa jugada. ¿Cómo? Con alfil A5. Alfil A5, jugada incómoda que comienza a molestar a la torre, y recordemos que la torre de las negras a su vez molesta a la dama, y que este peón en D5 está medio colgando aquí siempre en algunas variantes. Entonces, bueno, Cariaquín jugó torre B1, amenaza B4, Caruana se puso en C3, ¿bien?
las blancas se quitan de la clavada, que es natural, y las negras ahora, observen esta jugada, voluntariamente juegan B4. Una jugada que es la típica jugada que las negras siempre evitan hacer para no hacer esa concesión de permitir a que el otro ponga el caballo en C4. ¿Sí? Pero ¿por qué hace esa jugada? Porque Caruana tenía su as en la manga, que era buscarle una ruta a este alfil que está aquí sin jugar. Él ha dado la casilla C4, pero él se da cuenta de que el caballo no puede venir aquí tan fácilmente porque este peón en E4 está débil y bien atacado por el caballo y por la torre. Por tanto, bueno, cuando las blancas juegan A4, las negras juegan A5, y ahora queda claro que las negras intentan también molestar a través de esta diagonal. Bueno, esto hay que tener mucho cuidado. Y lo advertí durante la retransmisión porque si las negras juegan a 6 y las blancas juegan alfil de 3 y se cambian los alfiles en D3, las negras quedan prácticamente perdidas. Porque entonces sí el caballo va a venir a C4 y bueno, queda una posición estratégicamente muy mala. Bien, pero realmente no se dio eso. A partir de aquí, muy pronto ya se va a producir el deterioro de la posición. Quizás aquí, pues, estrepitosamente se derrumba la posición de Kariakin. Bueno, había una jugada aquí muy natural que era alfil de 3. Después de A5, bloquear aquí con alfil de 3. Bien, muy natural. La hizo, por supuesto. La hizo. Él podía esperar también. Podía esperar a que las negras hicieran alfil de 3, pero bueno, será una jugada natural. H6, juegan las negras, miren, una jugada aquí tranquila. Las negras quieren evitar esta clavada, se da cuenta que tienen la presión sobre E4, se dan cuenta de que las blancas no tienen fácilmente cómo evitar esa presión. ¿Qué hacer para evitar esa presión? No queda claro. Quizás torre de 1, podría ser una opción, pero hace aquí dama D1. Y esta jugada comienza a ir ya cuesta abajo. Dama D1. La dama pues se quita de la amenaza, se quita del problema, pero a cambio permite que ahora las negras hagan alfil a 6. Y miren qué curioso, porque esta jugada, bueno, alfil a 6 aparentemente es una jugada muy mala estratégicamente, normalmente lo es, porque el cambio de los alfiles y se queda la casilla C4 débil. Pero es que aquí, si las blancas cambian, aquí la táctica se va por encima de la estrategia. Si las blancas cambian los alfiles en A6, las negras comen con la torre, ¿y quién va a defender a este pobre peón en E4? Nadie, porque las blancas no tienen cómo defenderlo. Sí lo podrían defender con dama C2 de momento, pero todas las negras harían torre A7, doblarían torre y después se comen el peón. Es tremendo. Observen que hay una pieza aquí que está anacrónica en la posición. Es este alfil que está en E3. El alfil que está en E3 no tiene ninguna jugada, no tiene cómo mejorar su posición y lo peor de todo, el alfil obstruye la posición de las blancas. Si las blancas pudieran hacer ahora tranquilamente dama C2, torre 1, torre E2 y torre a E1, no habría problemas. Bien, pero no lo pueden hacer, porque está el alfil y no hay donde meter ese alfil. Bien, bueno, las blancas juegan alfil C2 y esta jugada, claro, ya se queda muy pasivo. Aquí tendrían que, y ya con esto, ya después de esta jugada, prácticamente ya no hay vuelta atrás. Porque ahora las blancas, miren esta diagonal y observen que en la jugada 22 las blancas hicieron alfil de 3. Nosotros retrocedemos ahora a la jugada 21 y vamos a hacerlo para que podáis ver la diferencia. Nosotros retrocedemos a esta jugada 21. Vemos que la dama está en E2, el alfil está en C2 y juegan las blancas. Pues si ahora hacemos 3 jugadas más, pues las blancas pierden este tiempo, y ahora el alfil vuelve a estar en C2, juegan las negras, pero ya el alfil está en A6. Es decir, que han perdido aquí la partida de la blanca entre esta jugada 22 y la 24. 22 mala, tenían que
haber tratado de buscar algo aquí, quizás ante el alfil H6, buscado el cambio del alfil allá en G5, para quitarse ese problema de arriba. Esa podía haber sido quizás una jugada alfil G5 antes. Bueno, lo cierto es que después del alfil C2, las negras juegan torre A7 admiración. Y la idea de esa jugada se ve claramente en la siguiente jugada. Las negras doblan torres y ahora las blancas en G4, otra jugada terrible. Claro, las blancas no tienen que jugar. No tienen jugada, es increíble, están casi en Zugzwang en la posición. No tienen que hacer. Pero al debilitarse con G4, bueno, se la ponen en la mano. Ahora miren qué posición más triste. La blanca no puede mover su alfil de C2 porque no tiene jugada. No puede mover el alfil de E3 porque no tiene jugada. No puede mover el caballo de D2 porque pierden el peón de E4. Ni pueden mover prácticamente la dama ni las dos torres. Lo único que podría mover sería el caballo. Es la única jugada, pero si mueven el caballo de a G1, por ejemplo, en todas las negras en alfil por caballo de D2 y le ganan el peón E4. ¿Qué posición más triste? Realmente no recuerdo ver a Cariaquí en una posición tan triste como esta. Bueno, las blancas juegan G4 y ahora, valientemente, brillantemente, Caruana sacrifica la calidad. Y después de sacrificar la calidad, se queda con la pareja de alfiles en una posición brutal, en una posición fantástica. Se queda de maravilla. Los dos alfiles son dos cuchillos a distancia. El rey débil con ese G4. Un peón por la calidad, el peón de D5 débil. Todo se está cayendo en esta posición. Las negras tienen una sencilla amenaza aquí, que es jugar dama F6. Bien. Entonces, bueno, juegan dama C2. Las blancas atacan esa torre. Dama E7, que defiende aquí la torre. Torre G1. Y en este momento, pues Caruana lanza su segundo sacrificio. Torre por alfil, peón por torre y dama por peón. Muy brillante. Muy brillante realmente. Ha sacrificado dos calidades a cambio de dos peones. Pero, ¿en qué radica la compensación y la gracia de este sacrificio? Bueno, en que las dos torres de las blancas no juegan. Las torres, miren esta torre de B1, no sirve ni de árbitro. Y la dama está aquí matando al rey, el alfil de casillas negras es una pasada, si el caballo se quita da un jaque en E5, el otro alfil está penetrando aquí por todas partes, la dama amenaza a capturar el caballo en F3, bueno, se está cayendo todo. ¿Sí? Torre F1 y bueno, alfil E2. Y bueno, aquí algo pasó, vamos a ver, porque aparentemente he dado al botón que no era. Vamos a regresar porque estamos en este resumen. Dama por peón. Efectivamente, las blancas defienden el caballo con su torre. Las negras juegan alfil E2, una jugada muy elegante. Siguen reactivando la amenaza sobre el caballo. Dama F5, un recurso desesperado. Tratando de entrar aquí, el alfil viene ahora de 3. Cuando la dama se aleja del rey, pues viene este jaque. Y este jaque es demoledor, porque claro, ya no hay defensa. Caballo por alfil, dama por caballo jaque, y aquí todas las variantes terminan en mate pronto, porque es la dama, alfil y caballo contra el rey solo ahí, protegido por las dos torres, pero todas las diagonales abiertas. A partir de aquí, bueno, ya la partida no tiene ningún secreto. Se juega rey H1, alfil E4, dio un jaque y bueno, Caruana hizo la jugada más fina, la más tranquila de todas, caballo F1. Si rey H7 todavía daba por F7 y podía vivir un poco, pero ahora bueno, pues ya no puede defenderse más. No tiene forma de defender este caballo. Si juega rey G2, pues las negras ganan de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, dama E2 jaque. No puede venir aquí a rey H1 porque tranquilamente le darían mate. Entonces, bueno, ya la partida termina de esta manera y ha sido pues una demostración de poderío realmente extraordinaria de Caruana. Ha jugado una partida muy elegante, muy precisa. Los aficionados del Internet Chess Club pues les ha gustado muchísimo esta partida. Ha sido elegante,
llena de expectación. El remate, por supuesto, no podía ser más preciso. Bueno, pues a todos los usuarios que han tenido esta deferencia de estar aquí hasta el final, Ragalu, Filoches, bueno, muchos otros que quedan detrás en el chat, y a todos aquellos que van a ver mañana pues esta retransmisión, este resumen por internet. Os recuerdo que también hice uno sobre la partida de Topalov contra Leco hoy en el Grand Prix de Londres, que fue también una partida extraordinaria, y pues disponéis de ese par de resúmenes que estará mañana publicado en la web del Internet Chess Club. Me despido hasta una próxima ocasión y nuestro administrador Cárpatos está poniendo mensajes importantes ahora en el chat, recordándonos la ubicación de los vídeos, las próximas retransmisiones, y por mi parte pues solo me queda desear a mis colegas en esta función en las próximas rondas pues que puedan disfrutar de partidas como las que hemos tenido en la tarde de hoy. Hasta mañana y ojalá nos encontremos pronto en otra ocasión.